existió. Hasta el 58 existieron una serie de acciones aisladas por parte de algunos grupos. Pues, por ejemplo, alguna empresa minera que decide vacunar a las personas que trabajan en ella y para eso va a comprar, va a importar del extranjero la vacuna, o, por ejemplo, en algunas poblaciones, algún pediatra especialmente sensibilizado hacia el problema que existe ahí, pues va a intentar crear una especie de asociación que va a comprar vacuna a los laboratorios que la fabrican para intentar vacunar a ese grupo de personas. Pensad que la vacuna en esos momentos era sumamente cara. Por tanto, eran necesarias una serie de acciones siempre colectivas. Individualmente eran muy pocas las personas que pudieran permitirse comprar una vacuna tan cara. Por tanto, hasta el 58 no existen campañas, solamente actuaciones puntuales, particulares o en algunos casos de tipo experimental para saber si la vacuna funciona. Eso lo podemos demostrar, está ahí. Son al menos 3 años, 4 años en los cuales no se emprende ninguna actuación por parte del gobierno para vacunar a la población, para proteger a los niños contra la poliomielitis. También podemos constatar otra cosa, y es que la vacunación no fue gratuita hasta el año 1963. Es decir, que aunque en el 58 se emprenden campañas de vacunación, al menos así consta en los documentos oficiales, sin embargo, no era gratuita. Era solamente gratuita para una pequeña parte de la población. ¿Qué población era esa? Pues era la población que estaba declarada como pobre de solemnidad. Era aquellos niños que estaban acogidos en instituciones benéficas. A ellos sí iba a llegar la vacuna y de forma gratuita. El resto de la población pasaba por ser considerada de dos formas. Una consideración bastante ambigua. Los que eran débiles económicos y en ese caso pagaban 9 pesetas por 3 dosis de vacuna, que eran las necesarias, o aquellos que eran considerados pudientes y entonces se les cobraba 27 pesetas por las 3 dosis de vacuna. Esto, dicho así, pues no nos podría parecer algo caro, pero en esos momentos era sumamente caro. La mayor parte de la población no se lo podía permitir, ni siquiera esas 9 pesetas. Y sobre todo en una sociedad que fomentaba continuamente la natalidad. Era una sociedad y un gobierno que lo que quería es que la gente tuviese familias numerosas. Pues imaginaos una familia de esas de 10 hijos en los cuales hubiese que vacunarlos, aunque fuese por esas 9 pesetas. No podían pagarlo. Y aquí podemos ver un ejemplo, una viñeta de cuando por primera vez se instaura una vacuna gratuita, que la va a instaurar el seguro obligatorio de enfermedad. Pues bien, una madre llora y dice: yo no había vacunado a mi hijo porque costaba mucho. En el año 63 sí se constata en la prensa esa realidad, que la gente no vacunaba a sus hijos porque costaba mucho dinero. Y como os digo, hasta el año 63 no se emprenden acciones para vacunar a la población en una campaña de vacunación de forma gratuita. Bien, ¿qué podemos sacar como conclusión? Pues podemos sacar como conclusión que un gobierno que no había vacunado entre el año 58 y 63 de forma gratuita, no nos vamos a una época anterior, nos vamos a campañas de vacunación que no estuvieron bien planteadas. Pues entre el 58 y el 63 de vacuna Salk, las consecuencias son numéricas. Las consecuencias es que existieron
1.301 niños fallecidos y 11.429 niños afectados de poliomielitis. Son cifras solamente aproximativas. Es una aproximación. No podemos decir que sean las reales. Esto es lo que figuraba en las estadísticas. Y por lo que sabemos, esto puede ser aproximadamente el 50% de la realidad, incluso menos. Sabemos que fueron muchísimos más casos. Los de los fallecimientos es más difícil ocultarlo, pero lo de las personas afectadas se queda prácticamente en la mitad. Según algunos estudios han demostrado últimamente, pues parece que efectivamente esto se puede demostrar. 40, 50%, probablemente más. Bien, el planteamiento sería tal vez saber por qué sucedió esto. ¿Por qué se vacunó tan tarde y por qué se vacunó tan mal? ¿Por qué se diseñó una política sanitaria que no fue capaz de resolver las necesidades que tenía la población? ¿Por qué sucedió eso? Bien, aquí tenemos que hacer una lectura en la cual hay que meterse en el archivo, hay que meterse en la prensa, hay que ver muchos documentos, hay que leer entre líneas, hay que interpretar, hay que hablar con la gente que vivió aquella época. Y a partir de ahí es cuando podemos empezar a entender qué sucedió. Esos hechos que no existieron, porque la historia hasta ahora no nos había dejado ningún testimonio de ellos, porque no figura en los libros, esos hechos que no existieron, vamos a intentar repasarlos. El primer hecho que podemos intentar demostrar es que se silenció, se acalló, se ocultó la incidencia real que tenía la poliomielitis. Hay muchas formas de hacer eso. No olvidéis que desde el principio os estaba hablando, estamos examinando 2 décadas dentro de una época en la que en España había una dictadura de derechas, una dictadura que podríamos discutir si era fascista o con matices, pero era una dictadura de derechas y en eso creo que todos podemos estar de acuerdo. ¿Qué significa eso? Que en una dictadura no hay libertades. Esas escasas libertades son muy escasas. Al no haber libertades, eso afecta también a los medios de comunicación, afectaba a la prensa. Y precisamente por eso era fácil silenciar la existencia de algo. Si el gobierno no quería, nadie podía plasmar en un periódico una información sobre lo que estaba sucediendo con la polio. ¿Cómo podemos demostrar eso? Porque si no se dijo nada, ¿qué tenemos que hacer? ¿Inventarlo? No, no es preciso inventarlo. Podemos recurrir a una serie de cosas. Bueno, aquí son los puntos de los que os voy a hablar, pero vamos a ver esto. Mirad, aquí tenemos un estudio que hemos realizado en la provincia de Salamanca. En la provincia de Salamanca, en esta época, se editaron 3 periódicos diferentes. ¿Qué hemos hecho? Lo que hemos hecho ha sido cuantificar el número de noticias que aparecían en esos periódicos. Como podéis ver, hay una serie de noticias, hemos considerado el número y el tanto por ciento de las noticias dentro del total. Y veréis que hay una serie de años, estos que veis aquí, en los cuales aparecen muchísimas noticias sobre poliomielitis. Son los años en los que se están produciendo las campañas de vacunación de tipo gratuito, las campañas de vacunación con vacunas EBI. Entonces se hizo una gran campaña mediática para dar a conocer la poliomielitis. Si eso lo llevamos